agenda pública o la agenda mediática, etc., son solo una parte de las múltiples confrontaciones de agenda en las que vivimos inmersos. Son las más importantes, desde luego que es la más importante la agenda mediática y la agenda política, porque de aquí viene la mayor parte de la construcción de la agenda pública, ¿no? Y a partir de la agenda pública elaboramos nuestra agenda personal, y a partir de aquí elaboramos probablemente nuestras conductas electorales. Decimos agenda y lo vinculamos a una teoría específica, y está bien vincularlo porque es la teoría que mejor ha trabajado el tema de las agendas. La agenda se vincula a la agenda setting y a la pregunta de Gallup. Claro. La pregunta de Gallup es la pregunta que se sigue haciendo en España. Ahora se hace, han facilitado un poco las cosas a la gente. La pregunta que se hace en España es: ¿cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España? Y el segundo y el tercero. Esta es la forma en que aquí se hace la pregunta de agenda. La forma original, sin embargo, la forma americana que se sigue haciendo, es cuál es el principal problema que existe actualmente en España o donde sea. Pero claro, esto es, sencillamente se obtiene de la primera pregunta de respuesta, la primera respuesta de esta pregunta de respuesta múltiple. O sea que tampoco pasa nada. Nos hemos acostumbrado a trabajar con 3 respuestas, y esto tiene alguna ventaja estadística porque incrementa el número de casos, digamos, como se dice, ¿no? Y por lo tanto, pues le da un cierto rigor. Pero internacionalmente se trabaja solo con esta parte de la pregunta, en la que están los archivos comparables. Cuando queremos hacer una comparación, hay que hacer solamente esta primera pregunta. Lo que en los archivos estadísticos sería cuando hacemos un análisis. A ver, esta pregunta, ¿cuál es, por cierto? Esta es la pregunta 6. Bien, pues cuando hacemos un análisis aquí en los archivos estadísticos, nos tenemos que preocupar exclusivamente, cuando hacemos unas frecuencias, nos tenemos que preocupar exclusivamente de 601, que es la pregunta primera. Estamos en línea internacional, ¿no? Pero en España se trabaja con los otros porcentajes, y todo lo que haga yo hasta ahora tiene que ver con lo que haga a partir de ahora en esta conferencia, tiene que ver con los porcentajes de las 3 preguntas. Bueno, se identifica la agenda con la agenda setting, la teoría de la agenda setting. Adelante, por favor. Bueno, por lo tanto, vamos a seguir ese camino. Como sabéis, quizá la teoría de la agenda setting, como suelen ser las teorías americanas en general, la perspectiva radicalmente positiva, es una pregunta que reduce todo concepto a términos operacionales, ¿no? Por lo tanto, cabe poca especulación. Cuando se coloca un concepto encima de la mesa, le da un significado numérico rápidamente. Bien, en el caso de la agenda, por tanto, cuando la teoría de la agenda se dice agenda mediática o agenda pública, que son los conceptos más usados en la teoría de la agenda setting, de McCosh y Shaw, cuando dicen esto están refiriéndose a elementos computables de la realidad. La agenda mediática es una metodología de contabilidad de noticias por procedimientos, eso sí, diversos. Ahí sí que no hay una unificación, creo que el resultado es más o menos similar. Pues nosotros contabilizamos portadas y editoriales. Esto es lo que le gusta a Juan Jesús, por ejemplo, estas 2 cosas. Yo, cuando he trabajado solo con esto, solo contabilizo noticias en portada. McCombs, cuando he hablado con él y he visto uno de sus trabajos que hace agendas concretas, el estudio de agendas, sino a partir de septiembre del año 2000. Lo que se hace antes son otros métodos en la línea de la pregunta de agenda, pero que no son
absolutamente homologables. Y desde septiembre del año 2000 tenéis colgados los archivos del CIS en su página web para estudiar las agendas y si queréis introducirlas en una base de datos del programa SPSS o cualquier otro programa estadístico. En Excel, por ejemplo, se puede meter también. Con la base de datos de las encuestas estaremos siempre preparados para recibir enormes sorpresas. Por ejemplo, fue una sorpresa, era una sorpresa lo que estaba ocurriendo con el tema del terrorismo y finalmente se demostró que era correcta la posición de las agendas. No fue un tema determinante absolutamente de forma decisiva en el voto, ¿no? Porque la gente tenía otras perspectivas. Esencialmente, cómo se cree que funciona la mecánica de las agendas, ¿no? Porque se suele decir en una simplificación que la agenda mediática determina la agenda pública. Esto es el mensaje central de la teoría de la agenda setting, ¿no? Bueno, esto es cierto, esto es lo que se estudia más claramente y lo que permite ser estudiado más fácilmente. Pero la pregunta del millón en esto siempre está presente, ¿no? Bueno, ¿y quién determina la agenda mediática, ¿no? Porque los medios no son repúblicas independientes, son de su padre y de su madre y existen porque existen otras cosas. No hay una agenda mediática autónoma que se genere en los medios. Los medios están sometidos a vigilancia intensiva por sus propietarios, por sus administradores. Por supuesto, cada medio tiene su filosofía, su proximidad política, en el caso mediterráneo, como insiste Juan Jesús aquí presente, mucho más fuerte, siguiendo a Javi. A Javi, sí. ¿Y quién marca la agenda mediática? Hay dos factores. Uno, el más importante. La agenda mediática está marcada en importante medida por la realidad misma. Es decir, hay una serie de temas reales, realmente existentes, diríamos, que ningún medio puede obviar. Por tanto, de todos los temas que podemos aislar en portadas y en editoriales, un porcentaje alto, vamos a poner la mitad, son temas reales, en el sentido estricto. Temas que los medios no tienen más remedio que reproducir, porque si no, no son considerados medios informativos fiables. Lo que diferencia a la prensa actual de la prensa decimonónica es que la exigencia a un nivel de información mínimo es absoluta hoy, sea cual sea la línea política o filosófica de un periódico. Tenemos un periódico que es de nuestro gusto, porque se parece a lo que pensamos nosotros, etcétera, lo compramos, pero si encontramos que algún día no trae una noticia que consideramos importante, no nos resulta fiable. Es decir, establecemos una desconfianza básica con ese medio, ¿no? Bueno, pues en general, el grupo de noticias que yo llamo aquí reales son recogidas por todos los medios todos los días. Que hay una parte de las noticias de portada que se hacen igual en El País que en el ABC, que en El Mundo, que en La Razón, etcétera, por hablar de la prensa madrileña, ¿no? Desde luego, cuando Macons y compañía decidan no conformarse con esto y se metan en el segundo nivel de la agenda, robándole el espacio a los psicólogos, que eran los que más se preocupaban por ese segundo nivel, descubrirán que, aunque son las mismas noticias, no lo parecen, porque están enmarcadas, ¿no? Segundo nivel de agenda. Pero nos estamos quedando en el primero. La realidad marca la agenda. Esto es sano, ¿no? Es decir, tenemos la consideración de que todavía la realidad tiene que ver con los medios. Podríamos adivinar una sociedad de ficción en la cual los medios recogieran cosas que ni siquiera existían.